Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de lectura, expresión oral y escrita 2. En esta ocasión vamos a trabajar el texto argumentativo. Al igual que en la clase anterior, o en clases anteriores, incluso en el semestre pasado, recuerden que cuando es un tema que está seccionado en diferentes lecciones de su libro de texto, los uno en una sola clase y trato de dejar una o dos actividades para, eh, para no hacer tantos ejercicios y que no sea repetitiva la actividad. Muy bien, entonces vamos a trabajar el texto argumentativo, ya lo hemos visto. Antes de entrar de lleno a este tema, vamos a recordar la clasificación de los textos. La clasificación de los textos podemos encontrar diferentes y todo depende de la perspectiva o del contexto en el cual se esté haciendo esa clasificación. Yo traté de resumirlo de manera muy general en este esquema, pero podemos encontrar en algún otro libro de texto o en alguna otra materia, por ejemplo, cambia si hablamos de un taller de lectura y redacción a un taller, perdón, a la materia que estamos llevando, lectura, expresión oral y escrita, cambia esta clasificación. Pero bueno, vamos a recordar así a grandes rasgos de qué se trata esa clasificación. Si nosotros hablamos de cómo se transmiten los textos, entonces vamos a tener dos tipos, los orales y los escritos. Pero si hablamos de estructura, podemos encontrar esta clasificación: narrativos, líricos y dramáticos, descriptivos, expositivos y argumentativos, o textos discontinuos, que son gráficas, fotografías o imágenes. Si hablamos del lenguaje, podemos encontrar estas dos clasificaciones, los literarios y los no literarios. Dentro de los literarios vamos a encontrar los tres géneros, que es el narrativo, el lírico y el dramático, y los no literarios vamos a encontrar los expositivos y los informativos. En los expositivos tenemos el científico, tecnológico, didáctico, de divulgación y de consulta, y en los informativos tenemos el periodístico, histórico y publicitario. Ahora bien, estos no están, es decir, ninguna clasificación excluye a la otra. Por ejemplo, un texto argumentativo puede ser un texto periodístico. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, los textos argumentativos pueden ser ensayos que pueden estar en el contexto didáctico, pueden ser artículos de opinión editoriales, artículos editoriales, puede ser una columna, y estos los podemos encontrar en el texto periodístico. Entonces, les decía, la clasificación depende mucho de los contextos o del contexto en el cual estemos nosotros trabajando. Pero de esta manera traté de sintetizarlo para ubicarnos bien cómo vamos a trabajar o qué es lo que estamos trabajando. Entonces nosotros estamos viendo aquí que por estructura en los textos argumentativos podemos identificar estos. Hay más, pero estos son los más comunes: el ensayo, el artículo de opinión, los artículos editoriales, la propaganda, los discursos, la columna de opinión, etcétera. Ahora sí, hablando del texto argumentativo, la definición del texto argumentativo, que ya lo habíamos visto, es aquel que que tiene como objetivo central dar o rebatir opiniones con la intención de persuadir al receptor. Recuerden que la persuasión es aquella que se fundamenta en la función apelativa, la función del lenguaje que conocemos como función apelativa o conativa, que es aquella que establece o trata de establecer un lazo directo con el emisor para tratar que haga algo o deje de hacer algo. Ahora, en el texto argumentativo, el emisor puede probar o demostrar, tratar de probar o demostrar ideas, que esas ideas o esa idea se le conoce como tesis. Puede también tratar de refutar ideas contrarias, son ideas opuestas, o puede tratar de persuadir comportamientos, acerca de comportamientos, al receptor. O sea, son tres, por así decirlo, tres intenciones las que puede tener el emisor al redactar un texto argumentativo. Ahora bien, la base del texto argumentativo obviamente son los argumentos y los elementos expositivos. Los elementos expositivos nos ayudan a contextualizar al lector, a ubicarlo de alguna manera, y estos elementos
expositivos son las abstracciones, la paráfrasis y refutaciones, las generalizaciones, las referencias, las citas textuales y referencias, las descripciones y narraciones. Ahora bien, las abstracciones se refiere a cuando nosotros somos capaces de entender una idea y de retransmitirla porque ya la analizamos y a partir de ese análisis comprendimos de qué se trata. Entonces, ese primer elemento expositivo es muy importante porque si yo no conozco el tema sobre el cual voy a redactar mi texto argumentativo, no voy a tener clara tampoco la tesis que voy a postular y por lo tanto los argumentos tampoco son precisos y no son coherentes. Y en ocasiones no presentamos en realidad un texto argumentativo, sino un texto expositivo. La diferencia entre estos dos textos es que aquí, a partir de un conocimiento, por así decirlo, o de una referencia de conceptos, yo los voy a utilizar para poder generar una idea, que es la tesis, y después respaldarla o después presentar pruebas, que ahorita las vamos a ver cuáles son esas pruebas que podemos presentar o cuáles son los argumentos, para que esa tesis tenga peso, tenga valor y logre el objetivo que puede ser probarla o demostrarla, refutarla o persuadir al receptor. Las paráfrasis y refutaciones, muy bien, paráfrasis ya lo hemos visto. De hecho, fue de los ejercicios que han realizado en este primer parcial. Voy a tomar partes de conceptos o de explicaciones de otros autores sin negar que es de esos autores, pero voy a decirlo con mis propias palabras. De alguna manera ese es el concepto general de este elemento expositivo. Sabemos que la paráfrasis se puede hacer de manera mecánica, que es la que les explicaba anteriormente, cuando nosotros identificamos palabras palabras clave y las sustituimos por sinónimos, o cuando cambiamos la estructura de lo que se está diciendo. Eh, las generalizaciones me sirven en un elemento como un elemento expositivo para ubicar al lector en cuanto a los conceptos o los temas que se están abordando, las definiciones o cómo vamos a abordar ese tema a partir de qué definiciones. Las referencias aquí se refiere a referencias personales puede ser del autor, pero también pueden ser referencias del tema que estoy abordando y citas textuales y referencias se refiere a lo que ya hemos visto también como el formato, bueno, el más utilizado y el que nosotros estamos trabajando es el formato APA. En nuestro texto argumentativo, por ejemplo, si hablamos de un ensayo, son primordiales el uso de las citas textuales y de las referencias y las descripciones y narraciones. Pero también aquí hace falta dos elementos que son también muy importantes, que es la tesis inicial y las conclusiones o síntesis, que es parte de la estructura y lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos elementos expositivos nos ayudan a contextualizar al lector porque vamos a presentar estos argumentos. Los argumentos los podemos dividir en dos tipos, los racionales y los emocionales. Un argumento es un razonamiento que trata de probar o demostrar algo que nosotros ya estamos afirmando o estamos negando. Entonces, tenemos los argumentos racionales, que son la explicación, el hecho, la ejemplificación y los argumentos de autoridad. Y esto que está aquí, que dice F referencial, significa función referencial. ¿Por qué? Porque estos argumentos se fundamentan en esta función del lenguaje. Los emocionales son las anécdotas, los testimonios, las confesiones personales del autor del texto argumentativo y aquí predomina la función emotiva del lenguaje. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos de explicación, los racionales de explicación? Son los conceptos y definiciones. Los de hecho son aquellos que hablan de fechas, de datos, de sucesos. Los de ejemplificación son aquellos que utilizan situaciones o utilizan ciertas ideas para tratar de ejemplificar, como su nombre lo indica, la tesis que nosotros estamos planteando en el texto argumentativo. Y de autoridad son aquellos que
voy a tomar de personas que tienen cierto peso en la disciplina del tema que estoy abordando y pueden ser incluso testimonios de personas que han vivido la situación que se plantea en el texto argumentativo, en la tesis del texto argumentativo. Ahora bien, los emocionales son las anécdotas, pero aquí es muy importante diferenciar. Esto es alrededor del autor del texto argumentativo. Esto tiene que ver con el autor del texto argumentativo. En este caso, si ustedes están redactando un ensayo, presentar un argumento emocional significa que van a exponer parte de sus sentimientos y de sus emociones. Pero esto nos ayuda a generar mayor empatía y más cercanía con el receptor. Por lo tanto, en muchas ocasiones nos ayuda a conectar y nos permite persuadir de mejor manera o más fácilmente. Siempre pongo este ejemplo y les digo, es que sí sabemos utilizar las funciones del lenguaje, pero lo hacemos de manera eh, natural, de manera, pues no tanto natural, lo hemos aprendido. Cuando ustedes van a pedir un permiso, saben perfectamente bien a quién pedirle el permiso y cómo pedir el permiso. Y entonces saben muy bien que si llegan con datos, que si llegan con la parte referencial, la parte racional, a veces no es suficiente y entonces se echan mano de la parte emocional y entonces comienza con los sentimientos. Es que si no voy, yo me voy a sentir mal, me voy a quedar sola, es que todos van a ir. Y a veces el utilizar esa parte emotiva surte efecto en quien nos va a dar el permiso. Es lo mismo en el texto argumentativo, pero hay que saber dosificar y hay que saber utilizarlo de manera correcta para lograr realmente lo que queremos lograr con nuestro texto argumentativo. No exagerar en la parte emotiva si no hay suficientes argumentos racionales. Debe existir un equilibrio, entre lo racional y lo emocional. Pero sí es muy importante dejarlo emocional porque esto nos permite conectar más fácilmente con el receptor. Y a final de cuentas, la intención del texto argumentativo es lograr esa conexión. Muy bien. La estructura. Bueno, en cuanto a la estructura del texto argumentativo, es prácticamente la misma estructura de cualquier texto, solamente que aquí sí cambia este aspecto, que la tesis. Muy bien. Tenemos un marco o introducción, que es aquella parte que presenta, contextualiza el tema, nos ubica de qué se va a hablar, bajo qué criterio, en qué contexto se va a hablar de ese tema. Después viene una tesis, que es la idea que el autor propone y que piensa defender a lo largo del texto argumentativo. Obviamente, cuando hablamos de un texto argumentativo es porque estamos eligiendo un tema que es polémico por naturaleza o que está en la actualidad en el ojo de la prensa o en el ojo de la opinión pública. Y esta tesis se puede partir de que la idea es verdadera, es decir, voy a hacer una afirmación, pero debo validarla a través de la argumentación. Igual si lo niego. Los argumentos los vamos a dividir en dos. Los argumentos bases, que son aquellos que defienden directamente la tesis, y los de respaldo, que son aquellos apoyos como citas textuales, ejemplos, cifras, estadísticas, experiencias, etcétera, etcétera, que también me van a ayudar a respaldarlo, pero que complementan. Y la conclusión, que aquí es donde vamos a emplear los nexos o conectores de cierre, que los vimos el semestre pasado, y cómo concluimos haciendo una especie de resumen o síntesis de lo que ya hablamos y volvemos a reafirmar nuestra tesis. O sea, concluimos reafirmando lo que dijimos al inicio. El collar es blanco, muy bien, te presenté todos los argumentos, presenté todos los ejemplos, todas las pruebas y al final, en la conclusión, te vuelvo a decir, por todo esto que te dije y te presenté, el collar es blanco. ¿Sí? Ahora bien, aquí dice que tiene una estructura dialógica, es decir, es una estructura que pretende entablar el diálogo con el receptor. Incluso es muy válido hacer preguntas y responder, o sea, preguntas al receptor y ahí mismo responder en el texto argumentativo.
Para poder analizar el texto argumentativo es importante entender bien esta estructura. Y aquí yo les puse un ejemplo que en su libro viene en blanco. Nada más les pide que lean este texto y luego les pide que llenen estos espacios. Muy bien, el texto está aquí y yo les estoy poniendo ya qué es lo que tendrían que escribir para que se queden con este ejemplo y puedan hacer la actividad. Entonces, por ejemplo, en este fragmento, la introducción es esta parte de aquí, ¿sí? Que es esta parte del inicio. La tesis es esta, ¿sí? Demostrará que golpea a su padre basándose en la legalidad y los argumentos son eh, Fidípides pregunta a su padre si era lícito pegarle de niño y los respaldos es esta parte de aquí, contesta que sí, pues era cariñoso con Fidípides, perdón, y se preocupaba por él. Conclusión, por lo tanto, es legal pegarle a su padre, pues los viejos son 2 veces niños. Ojo, hay que leer bien el texto y hay que entender de qué se trata, porque si leemos de manera separada esto, pues de repente como que brinca esta afirmación en la conclusión. Pero ahora bien, es la opinión de un autor, ¿sí? A veces me dicen, entonces yo puedo decir cualquier cosa, por ejemplo, en un ensayo. Obviamente puedes decir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier texto, pero si estamos hablando de un contexto académico y estamos hablando de una estructura y estamos hablando de argumentación, pues obviamente tu tesis debe de tener cierta coherencia con tu contexto, con la realidad y los argumentos también, porque de repente afirman cosas que no tienen mucho sentido y obviamente carece de una argumentación coherente, una argumentación lógica, por lo tanto la calificación también es mínima, ¿sí? Muy bien. Ahora, en esta parte de la actividad, la que ustedes van a hacer, este texto lo van a encontrar en la plataforma. Van a leerlo y a partir de la lectura van a identificar los elementos de la estructura del texto argumentativo, igual como el ejercicio que les acabo de explicar y que viene en su libro de texto, pero ahora con este texto que es una columna de opinión del autor Germán Dehesa. Y si ustedes no pueden hacer el esquema como está aquí, porque lo tienen que hacer de manera digital, porque lo tienen que entregar en PDF, pueden hacerlo en una tabla. Ahorita les muestro cómo lo pueden hacer. Entonces, ustedes pueden elaborar su actividad en Word o en Excel, como ustedes quieran, y luego convertirlo a PDF para adjuntarlo en la actividad que les va a aparecer en la plataforma BTG Neol MS. Muy bien, si ustedes, insisto, no pueden hacer este esquema en Word o en Excel, pueden hacer una tabla. Digo, obviamente yo lo hice a mano, pero ustedes lo pueden hacer en Word o en Excel. Ponen introducción y aquí escriben la introducción en esta columna. En la siguiente fila ponen tesis y en la columna correspondiente a tesis ponen la tesis. Argumentos y lo dividen en dos, o sea, unen estas dos filas para que queden acá 2 filas y ponen bases y respaldos, los argumentos bases y los argumentos de respaldo. Y por último, las conclusiones. Son 2 formas en las que pueden presentar ustedes su actividad. Recuerden que en la plataforma no les va a aparecer así. En la plataforma les va a aparecer la explicación, les va a aparecer el texto. Voy a dejar el texto para que también lo puedan descargar. Quien lo quiera leer impreso lo puede imprimir y quien no, no es necesario. Cualquier duda traten de hacerla con tiempo para que podamos solucionarla, que no se les junten las actividades y también que lo vayan comprendiendo para que puedan realizar sus trabajos aplicando lo que estamos viendo. La idea de ver todo esto es que lo apliquen no solamente en mi materia, sino en todas las materias. Bien, me despido y les reitero que estoy a sus órdenes a través del grupo de WhatsApp, donde contesto más rápidamente y se me facilita la comunicación con ustedes. Que estén bien, nos vemos hasta luego.